valor de lo que estábamos hasta el momento pagando, y quizás con consumos aún inferiores a los de otros momentos. Entonces se nos dan una serie de preguntas. Estamos con Ernesto Adida, y con él vamos a dialogar acerca de cómo hacer toda esta cuestión de reclamos, pago, no pago. Son muchas preguntas, todas juntas, y nos tocan a todos. No hay nadie, excepto en Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos, que se manejan de otra manera, pero el resto de los mortales nos toca General de la Ley. Sí, bueno, la respuesta decía que pagar o no, eso lo saben mejor los abogados que yo. Yo lo que te puedo decir, contar lo que está pasando en política y en economía con respecto al tarifazo, que tiene dos lugares bien distintos. El primero, la Casa Rosada y los funcionarios públicos, con Aranguren en la cabeza, en el cual se reunieron con el presidente, junto con gran parte del ala política del gobierno, Frigerio y otros ministros muy importantes desde el punto de vista político, en los que están analizando primero qué hacer desde el punto de vista jurídico, en lo cual ya está claramente pactado y acordado, que es apelar las medidas que le ponen un coto, que congelan el tarifazo en todo el país, pero por otro lado también están analizando qué hacer para realmente resolver los reclamos sociales de muchísima gente que dice yo no lo puedo pagar. Bueno, el primero de todo sería expandir la tarifa social, o sea que la tarifa social, que en vez de cobrarla 2,5 millones de personas, la pudieran cobrar más personas. Ahora bien, ¿cuál es la otra dificultad de esto? La otra dificultad es que el gobierno nacional, y particularmente el ministro Aranguren, le está pidiendo a las transportadoras de gas y a las empresas de servicios de gas, Metrogas, Transportadoras del Sur, Transportadoras del Norte, etcétera, que brinden el servicio, que salgan a defender el aumento de tarifas, porque son ellas las perjudicadas en este caso de que la gente deje de pagar. Y sobre todo porque el esfuerzo que ha hecho el gobierno, dicen desde el sector de Aranguren, para un aumento tan antipático que llega a niveles de casi superando el 500%, aún cuando la justicia, recordemos que la audiencia, dice que no tenemos que pagar más del 400% de... El gas de 80 centavos a 4 pesos, por ejemplo. Sí, no, vamos a decir la verdad, era antieconómico pagar el gas con el mismo precio que lo que vale una pizza, claro. Pero no puede la factura de gas tener el 30%, ser el 30% del salario de un trabajador, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, de un jubilado, de personas... ¿Desfasaje para arriba o para abajo? Desfasaje igual. Sí, claro, gran desfasaje. Y otro tema que es central es el tema pura y exclusivamente judicial, que es que la Corte Suprema de Justicia en la Argentina tiene que resolver si acepta o no el per saltum presentado por el gobierno, pedido por el gobierno, para que las Cortes Intermedias, tribunales de alzada, no decidan, y que decida la Corte de Justicia sobre un tema de fondo que es si es válido o no el aumento de tarifas. La Corte Suprema de Justicia hoy tuvo una reunión que muchos llaman informal, pero en realidad no es nada más que una reunión de juristas, en este caso de los ministros de la Corte, y mañana debe decidir si acepta o no este per saltum. ¿Qué se dice entre todos los hombres del Palacio de Tribunales? Lo que se dice en el Palacio de Tribunales claramente es que no va a ocurrir esto, que lo más probable es que la Corte, si decide aceptar el per saltum, lo decida después de este viernes, o sea, cuando empiece la feria judicial, o sea que en los hechos se patearía para agosto la decisión del per saltum o no. Y mientras tanto, ese será el tema. Bueno, eso los abogados van a explicar cómo son las recomendaciones que van a tener los usuarios con el fin de saber si se debe o no pagar las cuentas. En principio lo que tenemos que tener claro es que este es el invierno más crudo en 60 años. O sea que el gobierno, más allá de las críticas que se le pueda hacer o aprobaciones que se le puedan hacer, porque realmente subió las tarifas de forma, digamos, demasiado brusca, o el otro ala que dice, bueno, era necesario y la cirugía se debe hacer de una sola medida, la realidad es que le tocó un clima muy adverso para esto. Hoy el presidente Mauricio Macri le decía que a las personas que no anden en patas y sin remera, sino que se pongan un abrigo dentro de sus casas. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que tiene que ver con que realmente tocó un invierno muy duro y el gobierno decidió tomar una decisión trascendental y estructural para el país en el medio de una situación, un clima muy duro. Sí, mientras la credibilidad lo apoye también, ¿no? Porque eso es una cuestión, por ahí se avanzaba más el gobierno en el tiempo y le tocaba hacerlo más tarde, por ahí no tenía tanto consenso. Bueno, eso es lo que especulan dentro del gobierno, digamos que las malas noticias hay que dar las primeras que las buenas. Y entonces por eso el ajuste de tarifas y el llamado sinceramiento de la política energética iba en ese camino. La realidad indica que el gobierno está pagando un alto costo político por esto. Y este alto costo político lo que está haciendo, intentando hacer el gobierno ahora es lo que se llama reducción de daños. Está intentando reducir los daños que esta toma de decisiones le causó y por otro lado tratar de que gran parte de los argentinos que todavía tienen precios nuevos pero salarios viejos, porque las paritarias para aquellos que están en el sistema formal de trabajo y no para los que están en la informalidad, que lamentablemente la inflación les pega de cabo y los lastima mucho,
todavía la gran mayoría de los hogares están teniendo, salarios viejos con precios nuevos. Y eso afecta mucho a las familias. Hoy se daba esta situación, ¿no? Del tarifazo están totalmente convencidos que no se vuelve atrás. El tema sería, ¿en qué forma se paga? ¿Eso sería plan A y plan B? Sí, ¿en qué forma se paga? Algunos andaban tirando la teoría que se podría pagar en cuotas, pero para mí lo central es lo que ha decidido el gobierno de Macri, que es revisar la política social para que a los sectores más dañados por el tarifazo, que son los sectores de menos ingresos, se ensanche, o sea, mejor dicho, se corra los límites de la tarifa social, la cual en este momento está siendo muy difícil de cobrar, ya que hay muchos jubilados que la reclaman y no se las dan, etcétera, etcétera, ¿no? Y para el corte están todos listos. Sí, para el corte está todo listo y hay que recordar algo. Esto lo van a explicar con más extensión los especialistas en la materia, pero muchos recomiendan que no es tan fácil cortar los servicios, porque son servicios básicos y no es tan fácil. O sea, uno podría ir a la justicia. Repito, aquí lo va a explicar mejor. Vamos a charlarlo con la doctora que está aquí al lado. Exactamente, pero bueno, así va, en esa situación estamos. Después nos quedan algunos otros temas pendientes, Ernesto, seguimos más tarde. Lo seguimos, dale. Muy bien, muchas gracias. Y decíamos, bueno, cuando se habla de la parte judicial, hay que siempre contratar un abogado en algunos casos.